Esta es la América Latina en el exterior. La migración no es un fenómeno nuevo en Latinoamérica, y es que según cifras reportadas por la ONU, la mayoría de los latinos viven en Estados Unidos y Europa, mientras que otros decidieron echar raíces en países vecinos. La mitad de los migrantes que viven en Argentina, o alrededor de 1 millón de personas, son de Bolivia y Paraguay. En 2015, 1 de cada 3 colombianos que vivían fuera del país tenía su base en Venezuela, y actualmente hay 25 peruanos viviendo en Chile por cada uno que lo hizo en 1990. Con esas estimaciones en mente, te invitamos a conocer los 10 países de América Latina con más migrantes en otros países del mundo. Así que sin más, comencemos. Hoy, el rostro del Perú es muy diferente al que tenía el país a mediados del siglo XX, siendo una nación marcada primero por la migración interna y luego por la internacional. Y es que podemos decir que en los últimos 50 años, el Perú ya no es un país rural y gradualmente se ha convertido en un territorio urbano. Millones de peruanos han abandonado los campos y se han asentado en ciudades, con otro tanto reubicándose fuera de los límites de la nación. Y es que la inmigración peruana se inició en la década de los 80 debido a una severa crisis económica y política agudizada con un conflicto armado y la hiperinflación. La mayor parte de la población joven, con muy pocas oportunidades de trabajo, emigró a otros países como Chile, Estados Unidos, España, Italia, Alemania y Argentina. Y aunque Perú logró darle una vuelta a la inestabilidad, muchos han seguido migrando para buscar oportunidades económicas fuera del contexto latinoamericano. De esa manera, se conoce que de los 32.510.000 peruanos que viven en esta tierra, alrededor de 1.519.635 personas se han asentado en el exterior. Como es conocido, El Salvador ha sido testigo de un éxodo masivo de las otras 2 partes que completan el Triángulo Norte de Centroamérica, Guatemala y Honduras. Y es que los datos del gobierno salvadoreño muestran que 1 de cada 3 ciudadanos que vive en el exterior, y solo en 2014, más de 40.000 menores centroamericanos intentaron cruzar hacia Estados Unidos, un grupo que se encuentra entre los más comunes y vulnerables. Si bien las preocupaciones económicas son esa principal razón para la migración, el crimen y la inseguridad también tienen relevancia, pero es algo que varía de acuerdo a la ciudad del país. Por ejemplo, emigrar en San Salvador se asocia con tener un título universitario y dejar de estar expuesto a la delincuencia a pesar de contar con un empleo, mientras que en lugares como San Miguel, al este del país, querer escapar de la nación se debe específicamente a la ausencia de trabajo. En general, se reporta que hoy 1.599.058 salvadoreños viven en otros países del mundo. Por cada 3 dominicanos en el exterior, hay un inmigrante en República Dominicana, según un informe de la ONU. Además de ello, por este medio se concluyó también que la población dominicana en el exterior sigue aumentando y que los descendientes de los emigrantes han marcado un nuevo escenario para la diáspora dominicana. El aporte de estos emigrantes se refleja en las remesas reportadas por el Banco Central, que para el 2016 superaron los 5.200 millones de dólares y desde ese momento no han parado de subir. Lo cierto es que el movimiento de dominicanos hacia el exterior, que comenzó por allá en 1960 y especialmente hacia los Estados Unidos y Puerto Rico, ha generado un total de migrantes en tierras foráneas establecido en 1.608.567 personas, principalmente mujeres, en un 58.68% del total. Desde el siglo XVI hasta la primera mitad del siglo XX, Cuba fue un país de inmigrantes.
Y es que a pesar de la estrecha relación con Estados Unidos, en 1959 el número de cubanos en este último país no superaba los 125,000. Sin embargo, después de esa fecha, las expropiaciones y la pérdida de libertades en la isla desencadenaron la guerra civil, con los mayores enfrentamientos en las montañas del Escambray que culminaron en 1965. En esos 6 años, la creciente salida de cubanos que huían legalmente en avionetas o embarcaciones generó una crisis migratoria. En respuesta, Fidel Castro anunció en un discurso pronunciado en la Plaza de la Revolución que abriría el puerto de Camarioca para que todo el que quisiera se fuese. El resultado fue la primera ola masiva de emigrantes cubanos que con los años se convertiría eventualmente en represión masiva sin posibilidad de huir. En ese sentido, se reporta que hoy viven en otras zonas del mundo un total de 1.757.300 cubanos, con la mayoría de ellos habitando Estados Unidos y España. Haití ha soportado más de 2 luchas políticas complejas, sucesivos golpes de estado, gobiernos autoritarios e intervenciones internacionales que lo han dejado con instituciones débiles, en gran parte insensibles a las necesidades de su población. La mayoría de los haitianos han aprendido a defenderse por sí mismos y a desarrollar sus propias redes de apoyo, no solo en las áreas urbanas y rurales del país, sino también internacionalmente. Y es que cuando se produjo el terremoto de enero del 2010, la infraestructura de la capital, Puerto Príncipe, prácticamente se derrumbó y la comunidad internacional llegó en socorro, pero los que huyeron del país no recibieron la respuesta esperada en el exterior. Y aún con eso en consideración, los haitianos siguieron migrando y hoy conforman una comunidad de 1.769.671 expatriados, ubicados particularmente en Estados Unidos y República Dominicana. En 2018, la población de Puerto Rico se situó en 3.194.000 personas, su punto más bajo desde 1979, con una disminución drástica desde 2017, cuando los huracanes María e Irma azotaron la isla. Este descenso del 3.9% en el 2018 representó la mayor caída interanual desde 1950, el año más antiguo desde que se tienen datos, con una contracción de 632.000 habitantes desde su pico en 2004. Y es que incluso antes de que azotaran los huracanes, se esperaba que la población de Puerto Rico cayera a menos de 3 millones para el año 2025, pero reportes apuntan que esto sucederá antes de lo establecido. Como hemos comentado en otros videos, desde que la recesión afectó a la isla, muchos puertorriqueños han huido a Estados Unidos, en particular a Florida, citando razones relacionadas con el trabajo y la familia. Hoy, en ese sentido, alrededor de 1.850.529 puertorriqueños viven fuera de su territorio. Para entender a América Latina como una región de cambios extremos durante el siglo XXI, el protagonismo de Brasil es esencial como una nación que ha experimentado profundas alteraciones políticas, económicas y sociales en las últimas 2 décadas. Y es que a pesar del desarrollo socioeconómico general brasileño en los últimos años, la pobreza y la desigualdad de ingresos no presentaron esta misma tendencia, dejando claro cómo incluso los habitantes de la economía más grande de Latinoamérica pueden quedar completamente desamparados. Esto ha creado entonces una tendencia en la que los brasileños han sido forzados a buscar un mayor progreso en el exterior, en particular en Estados Unidos, Japón y por supuesto Portugal. Actualmente, los migrantes de esta nación están conformados por un total de 1.897.128 personas. La emigración de Colombia es una de las más grandes en volumen de América Latina, posicionándose hoy en una comunidad que se estima en 3.024.273 personas.
Sin embargo, otras estimaciones sugieren que el número real podría superar los 4 millones o casi el 10% de la población del país. Y es que en el periodo comprendido entre 1996 y el 2000 hubo un número tan elevado de ciudadanos que emigró debido a la violencia y la economía que se le conoció como la diáspora colombiana. Muchos de los que se mudaron de país eran colombianos educados de clase media y clase media alta, pero también se ha documentado una gran cantidad de ciudadanos pobres quienes se reubicaron en naciones vecinas, mientras que otros con más recursos eligieron lugares como Estados Unidos, España, Italia y el Reino Unido. Desde 2015, según cifras de organismos como la ONU, un total de 5.415.337 venezolanos han abandonado su lugar de origen para relocalizarse en otras regiones del mundo, y se espera que el número de refugiados inmigrantes se incremente a más de 8 millones. De los expatriados, alrededor de 4.300.000 continúan dentro de América Latina y el Caribe, con el resto distribuido en Estados Unidos, España, Italia, Portugal y otras naciones. Mientras tanto, aquellos venezolanos que se dirigieron a países vecinos como Colombia, Brasil y otros cercanos como Perú o Ecuador tienden a tener un nivel educativo más bajo y ser un grupo demográfico más joven, mientras que los que se trasladaron a puntos más alejados como Argentina, Chile, Costa Rica o México cuentan con más edad y reportan niveles educativos particularmente altos, con la mitad o más con una licenciatura o maestría. México no es solo la nación de América Latina con más migrantes de la región, sino que también representa el país con el mayor número de expatriados en el mundo, con un promedio de 11.185.737 personas, o alrededor del 11% de la población. Las olas migratorias mexicanas se diferencian de otras del continente en el sentido que son excesivamente variadas y van a depender de diferentes factores. Puntualmente, entre las poblaciones cercanas a la frontera, la principal razón es separarse de la violencia constante, mientras que para otros grupos está relacionado con buscar mejores oportunidades de empleo y crecimiento personal lejos de un país con tanta desigualdad como México. De estos inmigrantes, está de más destacar que la mayoría se encuentra en suelo estadounidense, con pocos viviendo en Canadá, Guatemala y España. Y así finalizamos este video de Bendito Extranjero, en el que hacemos un repaso de esos países de América Latina que cuentan con más expatriados en el mundo. Una actualización de datos como esas que siempre hacemos acá en Bendito Extranjero sobre este tópico en particular, que es tan sensible hoy en día en América Latina. ¿Qué opinas al respecto? Ahora es tu momento de comentar acá abajo y decirnos, ¿formas tú parte de esta diáspora? ¿Por qué este fenómeno ha tomado América Latina? Déjame todo eso acá abajo en los comentarios, que como siempre te pido sean basados en el respeto, fundamental acá en Bendito Extranjero. Además de comentar, dale me gusta al video y compártelo en tus redes sociales, y acércate a nuestras redes @Bendito Extranjero, tanto en Facebook como en Instagram. Suscríbete al canal haciendo clic en suscribirse y luego en la campanita, así siempre que haya un video nuevo serías de los primeros en verlo. En fin, mil gracias por llegar hasta aquí. Esto fue Bendito Extranjero. Chao.